¿Qué tal, estudiantes de segundo año de secundaria? En la semana número 3 vamos a ver el tema fuerzas y leyes de Newton. La fuerza es una magnitud física vectorial y está asociada pues con acciones de jalar, tensar, empujar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar el contenido de nuestra ficha de esta semana y aquí en el párrafo dice lo siguiente, ¿no? En los capítulos anteriores vimos cómo describir el movimiento. Vimos, por ejemplo, el tema de MRU, MRUV, movimiento vertical de caída libre, sin tomar en cuenta las causas que originan, ¿no?, el movimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que origina el movimiento? ¿Por qué cuando queremos mover una mesa, cuando movemos el lápiz para escribir o incluso al caminar, hacemos el uso de la fuerza? Pero, ¿qué es la fuerza? ¿Qué entendemos por fuerza? El concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes. Sin embargo, Newton usó este concepto para darle una explicación al movimiento, elaborando de esta manera tres leyes que llevan su nombre, las tres leyes de Newton. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos viendo que la causa que origina el movimiento es la fuerza, ¿no? En los temas anteriores de MRU, MRV, caída libre, hemos estudiado el movimiento pero sin considerar la causa que origina el movimiento. Hemos hablado de velocidades, de tiempo, pero no nos hemos centrado en la causa que origina el movimiento. Ahora ya sabemos, la fuerza es la causa que origina pues el movimiento de un cuerpo. Y como les estaba indicando, ¿no?, la fuerza es una cantidad vectorial, una magnitud física vectorial, que mide el grado de interacción entre dos cuerpos en el universo. Este tipo de interacción puede ser por contacto o puede ser a distancia. Interacción por contacto, aquí estamos observando un ejemplo, y aquí otro de interacción a distancia. Una interacción a distancia es el caso de esa fuerza que hace posible la atracción pues de un clavito, un perno, por estar cerca de un imán. ¿De acuerdo? Aquí hay una interacción. El perno se va pues a pegar en la superficie del imán y notamos que hay una interacción a distancia, ¿no? Una interacción a distancia. Importante, la fuerza es una cantidad vectorial, por lo cual usaremos las propiedades de los vectores. Entonces vamos a representar a las fuerzas a través de vectores, que nosotros conocemos pues comúnmente como flecha, ¿no? La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, cuyo símbolo es N mayúscula. No se olviden, la fuerza se mide en Newton. Así como el tiempo se mide en segundos, la fuerza se mide en Newton. Fuerzas fundamentales, también conocidas como fuerzas de la naturaleza. Según la naturaleza de su interacción, las fuerzas pueden clasificarse de la siguiente manera. Fuerzas gravitacionales. Es una fuerza de atracción entre dos cuerpos debido a su masa. La fuerza de gravedad o fuerza gravitacional se da pues debido a la masa de los cuerpos. Acá tenemos, dice, por ejemplo, la fuerza gravitatoria entre la Tierra y el Sol, o la fuerza gravitatoria entre la Luna y la Tierra, es decir, entre dos cuerpos, en este caso cuerpos celestes, ¿no? El valor de esta fuerza depende de las masas de los cuerpos y la distancia entre los centros de gravedad que los separa. Ya saben que el centro de gravedad es el punto medio. Esta fuerza de gravedad que se da entre dos cuerpos depende de la masa de cada uno y también de la longitud de separación de dichos cuerpos. Ojo, ojo, dice, ¿no? El caso particular de la fuerza que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo es su eh, su velocidad, que recibe el nombre de peso. Dice aquí, el caso particular de la fuerza que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo, es su vecindad. Se refiere a que la Tierra
ejerce acción sobre otro cuerpo ya que está cercano a él, ya que está próximo a él, vecino a él. A eso se refiere esta palabra vecina, ¿ya? Y a esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo se llama peso. Peso o fuerza de gravedad, ¿ok? Muy bien. Importante, en la vida cotidiana confundimos muy a menudo las cantidades masa y peso. Estas cantidades son muy diferentes, ¿no? En cuanto a su concepto. La masa es una cantidad escalar, puesto que no tiene dirección. En cambio, el peso sí es una cantidad vectorial porque necesita de una dirección para quedar completamente definido. La unidad de la masa es el kilogramo, la unidad del peso es el newton, ya que el peso, no te olvides que es una fuerza. El peso se llama también fuerza de gravedad. La masa no depende de la aceleración de la gravedad, no depende de la aceleración de la gravedad. En cambio, el peso sí, ¿ve? Depende de la aceleración de la gravedad. Ya por los años anteriores, nosotros sabemos que el peso se calcula multiplicando la masa de un cuerpo por la gravedad. La masa de un cuerpo por la gravedad nos da su peso. Ejemplo, si una persona tiene 50 kilogramos de masa, su peso será 500 newton. ¿Cómo obtenemos ese 500? Multiplicando 50 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, y tenemos 500 newton. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso les indica esta formulita, ¿no? Dice, fuerza de gravedad es la multiplicación de la masa por la gravedad, considerando la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas se dan debido a las cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Cuando las cargas eléctricas se encuentran en movimiento, aparte de una fuerza eléctrica, surge una fuerza magnética. Los sólidos o líquidos son formados debido a este tipo de fuerza. Los relámpagos, por ejemplo, son producidos por fuerzas electromagnéticas, que ya ahí les indica cómo se genera. Fuerza nuclear débil. Estas fuerzas están relacionadas con el decaimiento radiactivo. Son fuerzas de corto alcance y explican la existencia de la radiación. En la parte de química nuclear, el núcleo de un átomo puede desintegrarse, puede romperse, o también puede ocurrir una fusión nuclear. Recuerden, ¿no? Pueden unirse dos núcleos de dos átomos, incrementar el número de protones y formar pues o crear un nuevo elemento químico, ¿no? Ya que si aumenta el número de protones, aumentará el Z y ya se tratará pues de otro elemento químico, ¿no? ¿Sí? Bien, fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza se encuentra presente en el núcleo atómico entre protones y neutrones, que también se llaman hadrones. Mantiene el núcleo atómico unido, ¿sí? Esa fuerza nuclear fuerte mantiene el núcleo unido, ya que nosotros sabemos que el núcleo está formado por protones y neutrones. Y bien, ¿qué dice ahí? La explosión de una bomba atómica nos muestra lo potente que es dicha fuerza, ¿no? Esa fuerza nuclear fuerte, que mantiene unida a los protones y a los neutrones. Fuerzas usuales en la mecánica. Vamos a hablar de la fuerza de gravedad, que también se llama peso. Cuando hagamos diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujemos fuerzas, vamos a representar el peso siempre con un vector vertical hacia abajo, ¿sí? No se olviden, siempre con un vector vertical hacia abajo. Y ya saben que se calcula pues ese peso como la multiplicación de la masa por la gravedad. En algunos libros lo representan con la letra W. En la actualidad ya no utilizan mucho ese símbolo porque puede confundirse con el símbolo del trabajo, ¿no? Recuerden que trabajo se representa con W. Entonces, hoy en día se utiliza pues la representación a través de FG o si no la letra P, que significa peso. Pero por si acaso ahí lo hemos colocado, ya que hay algunos libros todavía que mantienen esa forma de representación. Bien, la fuerza de tensión, que está presente en cables, sogas, hilos y cuerdas, y se dibuja siempre saliendo del cuerpo en estudio, ¿no? Eso les expliqué, por ejemplo, el año pasado. La fuerza normal es una fuerza que existe cuando hay contacto entre dos superficies,
¿sí? Se dibuja siempre apuntando al contacto y formando 90 grados. Vamos a ver casos ahí cuando nosotros trabajemos ya haciendo el diagrama de cuerpo libre. Leyes de Newton. Isaac Newton, en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicado en 1686, nos muestra tres leyes que el día de hoy son los pilares de la mecánica clásica. En este capítulo solo mencionaremos la primera y la tercera ley. La primera y la tercera ley. El siguiente tema es estática. En estática vamos a hacer uso de la primera y la tercera ley nada más. Entonces la primera ley se llama la ley de la inercia. Todo cuerpo en reposo o en MRU, es decir, a velocidad constante, seguirá en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Todo cuerpo permanece en reposo a menos que un agente externo modifique su estado. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Si un cuerpo interactúa con otro con una fuerza llamada acción, al segundo actúa contra el primero con una fuerza de la misma intensidad pero en sentido contrario llamada reacción. Por ejemplo, si yo me apoyo sobre la pared, estoy ejerciendo ahí una acción ante la pared y la pared responde con una reacción. Bueno, por esa razón yo no me caigo, ¿no? Bueno, también depende de la estructura, pues, de donde uno esté, ¿no? Bien, otro caso podría ser cuando tenemos una piñata que está, pues, colgando de una cuerda o de un cable. La piñata no cae, puesto que el peso de la piñata es numéricamente igual a la tensión, ¿de acuerdo? A una acción, que es el peso de la piñata, se da pues una reacción, ¿no? En la cuerda, que lo que hace es mantener el sistema en equilibrio, en reposo. Nota, la tercera ley de Newton se aplica para la interacción por contacto a distancia. La fuerza de acción y reacción actúa en cuerpos diferentes. Muy bien. Estas preguntas del trabajando en clase lo voy a dejar como tarea. Ustedes van a ver este video y también tienen la ficha para poder darle una lectura e identificar las respuestas. Las respuestas del trabajando en clase están en la ficha, en lo que yo les estoy explicando. Vean el video y respondan las preguntas del trabajando en clase. Muy bien, nos vemos el día de mañana, verificaremos las respuestas del trabajando en clase y desarrollaremos alguna otra actividad. Nos vemos, muchas gracias, buen día para todos.